Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Schweitzer. Soy la directora del Centro de Investigaciones en Hábitat y Municipio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA. Tengo el agrado y el placer de encontrarlos nuevamente en estos espacios de debates y de diálogos que estamos realizando desde el año 2021 ya. En ese momento nos planteamos en plena pandemia abrir debates a temas de actualidad que nos parecían relevantes, y para esos debates de estos temas relevantes pensamos que era necesario convocar especialistas sobre esos temas que nos dieran las miradas de su conocimiento, ¿no? Solo para hacer un repaso, empezamos con una primera charla sobre la llamada hidrovía Paraná-Paraguay, ahí en el 2021, y hubo distintas charlas sobre políticas del suelo y acceso al hábitat, sobre las tensiones entre ambiente y desarrollo, sobre la cuenca Matanza-Riachuelo, sobre el tema de alquileres, el RIGI, el urbanismo de plataformas, etcétera. Son distintas charlas, esta es la número 11. La verdad que venimos ya con una trayectoria interesante de estas charlas que van quedando grabadas, van quedando accesibles por YouTube, el YouTube que tenemos nosotros armado, para que la gente que no puede participar pueda tener conocimiento de estos debates en el momento que tenga la oportunidad. Así que con esta breve presentación para marcar un poco en el ámbito del desarrollo de estas charlas, de estos debates, le doy la palabra a Mariela, ya que Teresita está con problemas de conexión, y la bienvenida a los expositores a este espacio de diálogo que esperemos y suponemos que va a ser. Estamos. Bueno, muchas gracias, Mariana. Hoy la charla se titula El Canal Magdalena, Desafíos y Oportunidades. ¿Estás muteada, Mariela? Ahí está, perdón. Bueno, muchas gracias. Bueno, la charla de hoy se titula El Canal Magdalena, Desafíos y Oportunidades, y vamos a tener las presentaciones de Jorge Metz y de José Lojo. Si les parece, les digo una breve reseña de cada uno de los expositores. La idea es que empiece José, al parecer es Pepe, más conocido. José Pepe Lojo es presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata, es ingeniero mecánico egresado de la Universidad Nacional de La Plata y estudió en el Colegio Nacional con una larga trayectoria en el sector privado. Así que va a ser muy interesante escuchar su exposición. Y luego vamos a tener la de Jorge Metz, que es presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata, ex secretario general del Comité Intergubernamental de Coordinación de los Países de la Cuenca del Plata y candidato a diputado provincial por la agrupación Potencia. Ante todo, buenas tardes a todos. Yo estoy lejos, estoy en San Francisco y coordinamos con Teresita poder hacer esta reunión acá bastante más temprano, son las 6 de la tarde. No, mejor dicho, a las 3 de la tarde. Bueno, a ver, de alguna manera me tocó participar en muchas etapas del trabajo en el debate del Canal Magdalena. Fundamentalmente en la época de los 70 había el tema del desarrollo de un puerto de aguas profundas a la altura de Punta Médanos. También se hablaba de una isla al frente del puerto de La Plata comunicada a través del canal Magdalena, pero no precisamente este Magdalena, sino el otro canal que pasa frente a... Era un canal para las carabelas que pasaba frente a Magdalena. Y se debatía el interés y las prioridades de desarrollar una ampliación de canales y
que estuviera de acuerdo con el desarrollo del tráfico. Esto me tocó de alguna manera en algún momento de los 90 y ya participando en el Puerto de la Plata en el Consejo Portuario Argentino, debatir sobre la existencia y las necesidades de este canal. En verdad, dentro del marco de lo que era el Tratado del Río de la Plata, Ustedes tienen que saber que en el gobierno de Juan Domingo Perón logró consensuar los intereses que venían de muchos años discutidos, ¿no? Que estaban los portugueses interesados, los brasileños, los españoles, los ingleses, y de alguna manera siempre había debate fundamentalmente con Uruguay en las prioridades y las decisiones. Se llegó en algún momento de tener el interés desde el gobierno de Argentina de que el límite del Río de la Plata fuera exclusivamente la línea de playa de Montevideo. Así que tuvimos de todos, de buenos y malos, y de alguna manera en los 70 se resolvió este tratado que disputaba los límites de aguas del Río de la Plata, donde el espacio soberano de ambos estados estaban las 2 y 7 millas. El resto es una zona común que está administrada por la CAP, que es la Comisión de Administradores del Río de la Plata, con autoridades y directores del ámbito del Uruguay y del ámbito de la Argentina, donde se producen todos los debates, ¿no? Esto fundamentalmente hay que entenderlo de esta manera, para no confundirse. Hay mucho de farsante y charlatán en el medio. O sea, se hablaba en algún momento de la soberanía y la necesidad de ir a aguas soberanas uruguayas, y esto no es así. O sea, de alguna manera hay un tratado que enmarca las relaciones de Argentina y Uruguay, que tiene que ver con el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, y es un espacio común donde las decisiones se toman de común acuerdo. Ahora, de alguna manera, todos estos trámites se vienen desarrollando desde la época del Río de la Plata, ¿no? O sea, a ver, siempre cada 10 años se producen reclamos colectivos por el Canal Magdalena, el Canal Buenos Aires, el Paraná-Guazú, el Canal Irigoyen. Eh, de alguna manera estos son los que nos toca hoy, pero fueron debate de proyectos de la Aeroisla de Alzogaray, de Menem, el puente Punta Lara Colonia, el tren bala de Cristina. O sea que de alguna manera siempre se han desarrollado debates sobre estos temas y que no se ha logrado consensuar los intereses generales. Así, para entender el tema de los dragados en los años 80, hasta los años 80, el dragado era desarrollado por la administración del Ministerio de Obras Públicas. O sea, el Estado Nacional, un órgano de la administración central del Estado Nacional, se encargaba de los dragados de los canales navegables, las prioridades en dónde se hacían ese tipo de dragados, las determinantes que debían tener esos dragados y fundamentalmente también la iluminación. Ahora, ya en los 90 cambió con el gobierno de Menem, una gran transformación a partir del 817, a partir del decreto 908. Todo esto tuvo a principios de la década del 90, fueron el disparador de la ampliación de determinantes para todos los buques en relación a la producción. Lo que se consiguió fundamentalmente es acercar los barcos a la zona de la producción, o sea, se acercaron a los muelles de carga. Esto, ¿cómo se producía antes de los 90? Venían los mismos barcos que vienen hoy, pero como no podían entrar por falta de determinantes, por falta de mantenimiento, por falta de calados, fondeaban afuera, o en zona común, o afuera, al frente de Montevideo. El Tratado del Río de la Plata hace que existan 4 zonas de alijo, 2 del lado de Uruguay, 2 del lado de Argentina, que son las 4 de común uso de los dos países. Y ahí venían los barcos con largas estadías. Imagínense que los barcos venían, primero cargaban una parte y salían en 21 pies a fondear en esta zona. Después venían los otros buques topofeadores que traían el producto, que cargaban buques más chicos, que cargaban en los puertos y abastecían la carga en las zonas de alijo. Y después de una vez de cargado ya con 3 o 4 o 5 viajes, el buque salía así. Las demoras eran del orden de los 30 40 días,
imagínense que el costo, el costo económico del JAE de un barco es por día, y hoy está en el orden de los 30.000 hasta $50.000. Multiplíquenlo por los 30 días, cuánto eran los costos de los fletes que le salía a los compradores, ¿no? Así que bueno, de alguna manera esto se fue dando en en este rol. O sea, lo que sí hay que interpretar y entender que el Río de la Plata, que es fundamentalmente el Río de la Plata y el Río Uruguay, y el Río Paraguay, los ríos que confluyen en el estuario del Río de la Plata, y el río Paraná es un río de llanuras, es un río con humedales, como ustedes todos conocen del ámbito de Corrientes y su ecosistema. El río de la Plata es un estuario. Argentina fue adhiriendo a convenios internacionales, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú. Entonces ya las decisiones que van a tomar en el tema medioambiental, en el tema de las decisiones, tiene una responsabilidad internacional para su cumplimiento. O sea que no se puede hacer lo que uno quiere, cualquier cosa. Ahora, yendo a nuestro punto y hablar del tema del Magdalena y del Río de la Plata, lo que se observa es que hemos tratado en varias partes y en medida de dar respuesta de una vista técnica o ambiental, y no hemos tenido éxito, o no nos hemos puesto de acuerdo. Y de alguna manera lo que en respuestas a estas decisiones de resolver técnicamente, terminar en una respuesta en la soberanía que se declama fundamentalmente desde otros lados, ¿no? Y, a ver, en el argumento de la soberanía, eh, les puedo decir que, de hecho, si el tratado exigía las 2 y 7 millas y la otra zona común, no existe una decisión soberana de algunos de los países. Tampoco existe un argumento en el de operar en formas diferentes y en el control de las prefecturas, la prefectura argentina, la prefectura eh, uruguaya van a seguir operando exactamente igual. Lo mismo pasa con la aduana. El cambio de jurisdicción y límite, por lo tanto, no hay cambio de operadores, ni de agencias, ni de buques, ni de banderas. O sea, no existe un argumento ni de la soberanía, ni un argumento que favorezca al ámbito del menor costo en la toma de decisión, ¿no? Eh, para, para ir mejor comprendiendo lo que está, hay que pensar que lo que se vino dando hasta ahora se presentaron esta decisión como obra de infraestructura, en algunos de utilidad pública, nosotros decimos de utilidad pública, y de alguna manera nadie le da respuesta en el ámbito de las prioridades. Y esto fue lo que nos pasó. A mí me tocó ser subsecretario de Puertos, que a la semana de llegar a la administración me encuentro con un expediente que tenía más o menos 1 metro de alto, en el cual se definía que el contratista Jean de Nube había ganado la licitación del dragado del Magdalena, sin haber analizado si esto era de interés y en qué grado de interés tenían las grandes obras que tiene de logística todo el país. Entonces, en verdad no me tocó hablar con el presidente. Creo que si el presidente Macri le pregunta qué es el Magdalena, no sabe contestar. Lo mismo le pasa al ministro Dietrich. Esta fue una decisión en la cual tomamos a los 10 días de haber asumido, y por supuesto que fue negativo, parar una licitación y suspenderla y dejarla para más adelante. Lo mismo nos pasó con unas decisiones, con otros expedientes que tenían más de 2 metros de altura, que eran la compra de dragas y balizadores que tenían que ver con las autoridades de China y que estaban en el orden de los 1.400 millones de dólares, y que nosotros igualmente, de la misma forma que Canal Magdalena, anulamos la licitación. O sea, porque no estaba decidido, porque no había sido estudiado, porque no había sido priorizado y porque además no se sabía en qué orden de las decisiones del Estado debía comprenderse estas decisiones, ¿no? Así que eh, eh, siempre, o sea, hay que tener mucho cuidado en cómo se habla y se presenta, porque de alguna manera hay gente que habla de que de repente, qué sé yo, el Canal Buenos Aires tiene 35 metros de profundidad. Y sí, eso no dice nada. O sea, la profundidad y la determinante de los canales le indica la menor determinante, la menor profundidad. O sea,
sea que la que limita la entrada de los buques es la menor, no la mayor. Lo mismo pasa con el Paraná de las Palmas, la Vuelta Lírica, hay como 50 metros de profundidad. Esto no quiere decir que los barcos pueden navegar con 50 metros, sino que se resuelve y no marca absolutamente nada, o sea, no suma ni resta, esta es la realidad de las decisiones, ¿no? Así que, a ver, tenemos que tener claro que la desembocadura del río Paraná, que viene el Paraná de las Palmas y el Paraná Guazú y el Bravo al norte, desembocan en el estuario y vienen con mucha sedimentación que tiene que ver con el río Pilcomayo y el Bermejo. Son canales que vienen derrumbándose las escolleras y vienen con una emulsión de arcilla, piedras, arena, que termina depositándose en el estuario y terminan apareciendo permanentemente islas que las observan al navegar, tanto en navegación deportiva o navegación comercial. O sea, más ahora creo que ahí son 3 islas nuevas que están al frente de San Isidro, que hay que ponerles el nombre. O sea que si con el mantenimiento de la determinante de los canales se sigue a pesar de todo produciendo este enmancamiento que se terminan siendo islas, imagínense si no se llega a dragar en qué situación estaríamos en esta historia. A ver, ¿cuáles son por qué no decimos que no tenemos dentro de las prioridades? O por lo menos planteo una decisión diferente a la que seguramente José plantea. Nosotros decimos que en verdad solamente la podría aprovechar este canal Magdalena propuesto el 20% de las cargas que van al litoral marítimo sur, al de la Patagonia, las cargas que atienden al mercado interno. El 80% de las cargas restantes se manejan o vienen o van de puertos de Brasil, Estados Unidos, Europa, el mundo. O sea, Argentina está en el hemisferio norte, para llegar vienen pegados a la costa de Brasil, Uruguay, y sí, es cierto que para ese 20% se les mantendría, tendría una mejora en tiempo, que tampoco es importante, el ahorro del tiempo de navegación. Imagínense que en un viaje que vienen de los barcos de Oriente, que tardan 30, 40 días en navegación, pueden demorarse, cruzar el Índico, puedes hacerlo en 9 días, en 15 días y hasta en 20 días. O sea, ¿cuánto es lo que ahorras en horas en relación a los tiempos para llegar al destino? No es importante. Bueno, eh, yo creo que esta situación para el ámbito universitario y para el ámbito de la sabiduría, del conocimiento, y no en el ámbito de los estudios, sino de los sabios del conocimiento. O sea, imagínense que la gente que opera en estos ríos, en estos determinantes, con estos canales, con la iluminación, tiene que ver con gente muy capacitada en conocimiento. Y yo creo que esto, lo más importante es que cuando se promueven estas obras se sometan a la gente al elevator pitch, ¿no? O sea, que en un caso de 2 o 3 minutos puedan definir en un ascensor, por ejemplo, que a un tercer piso, que se le cuente al presidente o al ministro de las virtudes y las ventajas, y este lo entiende y lo decida. Mientras esto no se produzca, esto es inviable de dar una respuesta verdadera a la pregunta. ¿Por qué? El canal Magdalena, según mi punto de vista y la de muchos que nos dedicamos a esto por hace mucho tiempo, es como poner un ascensor desde un balcón de mi edificio, ¿no? Desde la calle hasta mi departamento, en lugar de hacer uso del palier, porque decido que es compartir soberanía. O sea que no se comparte la soberanía, y mis invitados y mis familias no ingresarían por el palier, sino ingresarían por un conducto que la llevan directamente al piso tercero, si es que estoy. O sea, no hay una definición de soberanía en el ascensor. O sea, esta es la realidad, es una decisión de cambiar una comunicación, una vereda al balcón de una casa, o sea, en este caso la mía. Por eso creo que el grado y el nivel de tratamiento en el momento en el que se encuentra la Argentina es muy dificultoso de tomarlo, ¿no? Porque la Argentina tiene otras prioridades, tiene otras preocupaciones, tiene otras propuestas. Imagínense que hoy lo que hay fuertemente en el ámbito del río y también
de las autovías, de las rutas, y es el mantenimiento. Y ese mantenimiento no se está haciendo, o se hace mal, o con sobrecosto. Entonces me parece que en este orden de prioridades de las decisiones habría que tomar algunas decisiones que tengan que ver con identificar necesidades y estas meterlas en una... O sea, nosotros los que venimos de la década del 60, 50 y 40, nos enseñaron que el presupuesto del Estado era la primer ley fundamental de cualquier administración. Ahora, cuando las administraciones no tienen este soporte argumental, ¿no? Y no tienen una prioridad en la decisión de las obras, es difícil que esto se tome si existe responsabilidad. Ahora, si la irresponsabilidad es existente e inventan que hay un tema de soberanía, entonces, bueno, estamos equivocados, ¿no? Ahora, también yo he escuchado por ahí que el tema tenía que ver con los servicios del Canal Magdalena, que el búnker lo podría hacer la Argentina, los servicios de reparaciones los podrían hacer los argentinos. Todo esto es falso, ¿no? Hoy los mismos barcos que van a seguir viniendo tocan Argentina y cuando tocan hoy actualmente no les dan las obras, los servicios a los argentinos. Lo están haciendo hasta el embarque de pasajeros, lo están haciendo en Uruguay. Y tiene que ver por los costos, o sea, la verdad, y los sobrecostos que tiene todo este tipo de servicios y que de alguna manera de aquí, con este objeto del abastecimiento de los servicios, se puede plantear la recalada con la soberanía que proponían o que se propone. El servicio de practicaje es fácil de resolver con un pontón aplicable que esté abastecido por gente y helicópteros. Se soluciona el tema de la actividad con el practicaje de Uruguay. O sea que creo que de alguna manera, desde mi punto de vista, si no existe una cuantificación de prioridades y de inversiones y decisiones para la mejora de la logística y fundamentalmente para cortar con esta congestión que tiene de tráfico la Argentina. O sea, la Argentina, por el río y por el ingreso del río de la Plata, participan buques gaseros, petroleros, pasajeros. Tenemos 5.000 buques por año y están produciendo un montón de retrasos en el uso de los canales y esto significa mayor costo, sobrecostos, o sea que casi hace inviable la situación y hace necesario en un futuro que esto se discuta, pero no es el momento actual para llevar adelante. Así que lamento expresar que entiendo que es una locura, ¿no? Así que, y gracias por invitarme, ¿no? A la universidad y fundamentalmente a Teresita. Así que a sus órdenes. A ver, quiero expresarles, ¿no? O sea, quizás muchos de ustedes no lo conozcan, el tema. Esto nunca fue debatido en el ámbito del Círculo Rojo. El Círculo Rojo atendió otros problemas. Nunca el tema de la logística, el transporte fue agenda del Círculo Rojo, pero tampoco de las corporaciones, tampoco de los ejecutores de las políticas en los estados. O sea, por eso es extraño que de repente el Canal Magdalena pasó a ser un tema de vida o muerte, ¿no? Y en este debate hay enfrentamientos, o sea, nosotros, ya les digo, yo vengo discutiendo el tema de los años 70. Estoy con más de 40 y pico de años dentro de la actividad, me tocó administrar el Puerto de la Plata. Eh, o sea, me parece que yo agradezco esta oportunidad de poder charlar, no se dan siempre estas oportunidades, o sea, en verdad a veces la política no nos obliga. Yo este tema lo hablamos con Teresita porque en la campaña, yo fui candidato a diputado por la octava, por La Plata, por un partido, y esto en el debate, en uno de los debates se produjo que uno de los otros candidatos hablaba en la defensa del Magdalena. Pero claro, yo le explicaba y le preguntaba, digo, pero también defendía el acceso por la 90. Le digo, pero ¿conocés dónde está la 90? ¿Alguna vez fuiste para la 90? ¿Viste? Porque la 90 estaba ocupada por ocupación ilegal. Entonces, hablar de la 90 era hablar de que algo que era inviable, ¿no? Entonces, si a eso le metían en Magdalena, la ensalada era fenómena. Pero, a ver, creo que, se darán cuenta que esta barba blanca y el pelo blanco no es solamente por la vejez.
sino en las ganas que uno tiene de haberse sacado los problemas discutiendo. Y creo que es la manera, ¿no? O sea, yo creo que no hay que dispararle a la discusión. O sea, yo no le dije a Teresita, mira, mejor hacerlo al debate por red, para así no nos peleamos en directo, ¿no? Pero me parece que no tenemos la oportunidad de tener otra respuesta, ¿no? Sí, a mí me gustaría escuchar otras campanas, ¿no? No sé si llegó el otro expositor. Yo en principio me quedé pensando porque vos hablabas de que no era prioridad en el contexto en que estamos, que no había como una planificación integral de las infraestructuras. Eh, Hoy en día no hay inversiones prácticamente en infraestructuras, o sea, Totalmente. hasta que Y tampoco hay tenemos prioridades porque no se invierte. Entonces, pero más allá de, pero tenemos un tercio de la provincia bajo el agua y bueno, tampoco hacemos nada. Y no bueno, tenemos las vías ferroviarias y eh, las pocas rutas que se por eso digo, recuperaron. la pregunta era, ¿cuáles sería, si hubiera posibilidad de inversión en obras públicas, cuál sería prioritaria de las que mencionaste, ¿no? No, mira, las prioritarias tienen que ver con, primero, hay un tema que hay que tener mucho cuidado. O sea, hay mucha politiquería de los partidos en los cuales creen que la decisión política puede lograr el movimiento de un puerto y de una actividad portuaria con los barcos. O sea, los políticos no manejan las cargas. O sea, las cargas las maneja la gente que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con la llegada hacia los puertos, y tiene que ver con conexiones y con... Y ahí lo veo a José. José, te veo, te estábamos esperando. Perdóname que me metí antes que vos, así que ya no sé si lograste escucharle mi relato. Hola, Jorge. Bueno, no, lamentablemente no, no sé, se ve que hubo alguna confusión, algo por el estilo, porque yo a las 7 pedí autorización para ingreso y bueno, al final encontré el enlace por otra vía, porque el enlace por la vía que me había pasado no lo podía encontrar. Pero bueno, en otro grupo que estaba había una invitación a participar y ahí por ahí me pude conectar. Bueno, Así lo que que podemos hacer es el disculpa debate por lo que pueda de la corresponderme exposición. Si podemos y bueno, escucharte a vos y después abrimos el debate más amplio con distintas campanas, ¿no? bueno, me lamento no haber podido escuchar lo del el comentario de Jorge para tener un panorama. Yo no sé a esta altura cuánto tiempo más o menos considerás que puedo tener para una breve presentación. Eh, Me gusta empezar a hablar desde lo más general. Entonces, hay estudios que se han realizado respecto de regiones económicas de América Latina. Y yo quiero resaltar, no sé si se ve mi puntero, ¿se ve mi puntero? Sí, 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 se ve ahí. Quiero resaltar básicamente en estos estudios de desarrollo que se hicieron en el Consejo Interamericano de Infraestructura y Planeamiento de UNASUR, dos áreas en particular. Una que aquí se ve en naranja, que viene a ser la cuenca de la hidrovía Paraguay-Paraná, y otra que vemos aquí en celeste, que es como una J así medio acostada, ¿no? Que empieza en la zona del centro de Brasil y termina en Chile, digamos, que es la que llaman zona Mercosur-Chile. Esas dos zonas, que son dos zonas principalmente que se vinculan con nuestras vías navegables. Por ejemplo, aquí a la izquierda vemos el eje hidrovía Paraguay-Paraguay y de este lado la zona que se denomina Mercosur-Chile. Y en particular las dos comparten, y yo voy a usar las estadísticas de una de ellas, pero podrían ser vinculantes entre las dos, que vinculan con la zona de mayor desarrollo productivo de toda América del Sur. Para dar datos concretos, por ejemplo, en este caso, el eje Mercosur-Chile, que ahí lo vemos a la derecha representado en celeste, representa, según nuestros estudios, el 48% del PDI de Sudamérica. Incluye el 35% de la población, el 100% de la economía uruguaya, el 97% de la paraguaya,
86% de la economía argentina, 46 puertos principales, 66.000 kilómetros de vías férreas, 65 aeropuertos y, bueno, y básicamente tenemos la particularidad que esa zona que hablamos se vincula a través del río Paraná, el río Paraguay y el río Uruguay con una salida principal al mar que podríamos considerar desde esa región, que es lo que normalmente se llama vía navegable troncal y que, bueno, a raíz de una determinación de su marca inicial quedó medio mencionado como hidrovía, pero en realidad es más amplio que la hidrovía, porque aquí vemos el tramo de la hidrovía sería desde Confluencia, desde este punto, hacia solo por el Paraná, por este trayecto, y bueno, nosotros tenemos acá una mirada mucho más amplia, y de alguna manera vemos cómo dentro de los medios de comunicación, de navegación y transporte de cargas, bueno, tenemos un privilegio en nuestro continente, que es que básicamente tenemos la oportunidad de llegar al mar a través de estas vías hasta el corazón mismo del continente. Eso ha desarrollado que tengamos, por ejemplo, solamente en la zona que responde a Argentina, todos estos puertos. Esta es información de la ANPIM, digamos, o sea que básicamente son los puertos fluviales argentinos y que en esa página uno puede consultarlos y ver particularmente cada uno de ellos, cuál es cada una de estas anclitas, es un puerto, ¿no? Y desde el punto de vista de la navegabilidad, tenemos los distintos calados que en cada uno de los tramos históricamente se han establecido, más allá de la discusión que puede haber en el presente para navegación de estos ríos. Estos distintos calados implican distintos tipos de embarcaciones que la transitan. Entonces hay barcazas, que es este dibujo que vemos aquí a la derecha, empujadas por un remolcador, que en algunos tramos son de 2 hasta 2 barcazas y un remolcador, y que en la medida en que el río se va haciendo más amplio y más profundo, permite que se vayan incorporando trenes de barcaza de mayor medida. Y en el tramo final, llamémosle desde el Paraná Medio hasta el océano, empiezan a aparecer las embarcaciones ya de mayor porte. En particular, vinculando con el Canal Magdalena, que es la idea que queremos desarrollar hoy, me interesa considerar que todo este sistema de navegación que conecta la zona de mayor producción de América del Sur o como alternativa de conexión de la zona de mayor producción de América del Sur, en donde están los volúmenes de carga, bueno, esas cargas pueden salir por distintos caminos. Uno de ellos, y el más desde el punto de vista del sentido común, desde el punto de vista de la racionalidad, el más económico, el más sustentable, el ambientalmente más amigable, es la navegación. Y bueno, es importante que este sistema tenga su salida al mar, porque hasta aquí nosotros tenemos transportes intermedios, desde aquí para abajo, para el sur, tenemos la posibilidad de barcos de mayor envergadura, pero tenemos que ver cómo está funcionando esta salida al mar. Nosotros podemos tener una excelente navegabilidad para los medios apropiados en el tramo interno, en el tramo medio, pero al final lo que va a determinar la capacidad de todo el sistema es cuál sea su capacidad de salida, vamos a decir así. Entonces, así concentramos, en este momento voy a querer concentrar mi charla sobre este punto que es la salida al mar. Hoy en día, la salida al mar se realiza por este trazo azul que vemos acá, que significa es la vía navegable troncal. Y es el objeto de una licitación que hay hoy en día también para ver si se otorga a una empresa que produzca el mantenimiento y luego la profundización de todo este sistema. Bueno, básicamente tenemos que entrando al Río de la Plata, el canal de acceso que se está priorizando hoy es el canal Emilio Mitre, del cual después podríamos hacer alguna consideración, que llega básicamente por el Paraná de Las Palmas hasta la zona de lo que es los puertos de Buenos Aires, Dock Sud y La Plata, y siguiendo el curso natural del río, avanza hasta llegar a este punto, se llama el Codillo,
en donde se produce un cambio de rumbo y toma por el canal Punta Indio, que llega hasta la zona cercana al puerto de Montevideo, donde aquí vemos en línea suave, no sé si nos alcanzan a ver, el canal de acceso al puerto Montevideo, y aquí el canal de salida del Río de la Plata, que es el canal Punta de Indio. En primer lugar, vamos a ver que tenemos varios problemas para navegar este canal, esta salida al mar. El primero es que, bueno, tenemos aquí en el canal de acceso al puerto Montevideo que trabaja como una especie de barrera, porque, digamos, convengamos que las embarcaciones no pueden, digamos, o sería muy complejo hacer una inserción de un canal en el otro, digamos, acá hay una circulación. Y entonces opera el canal de acceso al puerto Montevideo como una reducción, un obstáculo para la salida del canal Punta de Indio, que se ve entre la zona del canal de acceso al puerto de Montevideo y el banco inglés, que está por ahí acá abajo, y es un banco duro y que, bueno, habría que apuntar a salir entre medio de los esquemas o establecer una conexión de salida aquí. En segundo lugar, tenemos el problema que el canal Punta de Indio se ve afectado por corrientes transversales. Como además tiene solamente 100 metros de solera, 100 metros de ancho, esto hace que, bueno, estas corrientes transversales pongan en riesgo las grandes embarcaciones para irse a un medir o al otro, además de ser contraproducente desde el punto de vista del mantenimiento y el volumen de dragado que hay que hacer en este tramo. Además, como el canal es de solamente 100 metros de ancho, bueno, se genera necesidad de tener áreas de cruce para cuando una embarcación va en un sentido, la otra tenga que hacerse a un lado para esperar. Esto determina demoras. El 62% de las demoras que existen en todo este sistema se producen por las esperas para acceso y traspaso de esta zona de tráfico, o sea, la zona del canal Punta de Indio. Las demoras, ustedes imagínense que el costo de operación de una embarcación de este tipo está entre 15 y 40 mil dólares por día, digamos. Cuando hablamos de demoras, que a veces son horas, pero a veces son días, bueno, son todos costos que le agregamos a la logística y que en definitiva perjudican la competitividad de los productos de la República Argentina. El otro tema peligroso es este cambio de derrumbamiento que se produce en este punto de aquí, se llama el Codillo, en donde los barcos que vienen navegando en una dirección vinculada con los vientos y unas corrientes tienen que hacer un cambio de rumbo para ingresar a este canal. Por otro lado, digamos, no es un tema menor que, bueno, parte de la salida al mar de la República Argentina transcurre por aguas uruguayas, ¿no? O sea, tenemos que, hay un tema, digamos, que en algunos aspectos podría ser perjudicial. Le decía que aquí hay un riesgo por este tema del cambio de arrumbamiento. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Este pasó con esta embarcación, el joven que hace un par de años se quedó varado en este lugar, por algún modo se pasó de largo, vamos a decirlo así, quedó varado en este lugar durante 19 horas. Por suerte se pudo retirar por un esfuerzo muy grande 19 horas después, pero generó una demora de ese orden, prácticamente un día de demora, para 80 embarcaciones. Saquen la cuenta, 80 por 20.000, ¿cuánto fue el costo de esta varadura en este lugar? Producto, entre otras cosas, de la dificultad de esta maniobra. Después planteo este esquema. Esta es una ruta real que realizó, por ejemplo, que realiza habitualmente el buque Argelman Mistral, que habitualmente sale del puerto de La Plata y se dirige hacia el puerto de Puerto Madryn, en el sur de la República Argentina, llevando carbón de coque. Esta es la recorrida que hizo en este transcurso particular. Esta recorrida que hizo obligó a que, siguiendo el canal de Punta de Indio, vaya hasta Montevideo y de todo este rodeo. Yo esta misma diapositiva la había presentado en un momento con alumnos de un colegio secundario de Moreno, y bueno, les planteaba que el capitán que está aquí tendrá que plantearse, ¿qué hago? ¿Hago esta ruta de 200 kilómetros, tardo 20 horas y gasto 36 litros de combustible?
Y un alumno de 16 años me dijo, ¿y por qué no va por ahí? Ir por ahí sería el canal al sur, sería el canal Magdalena. ¿Y qué significaría? Que en lugar de 200 kilómetros haría 55, que en lugar de 20 horas tardaría 5, y que en lugar de 9.000 litros de combustible, en lugar de 36.000 litros de combustible gastaría 9.000. Esto, teniendo en cuenta que hoy aproximadamente 1.300 barcos por año vienen, por ejemplo, cargados de granos de la zona de Santa Fe y necesitan ir a completar carga a los puertos de Quequén y de Bahía Blanca, a lo que le sumo, perdón, bueno, a lo que le sumo los que, como el Argermán Mistral o todos los buques que van a distribuir combustible a todo el país, bueno, significan 22 millones de litros de combustible que se están gastando de más por no disponer de este nuevo canal al sur. Bueno, esos 22 son también 22 litros de combustible que estamos quemando. Además son miles de kilómetros que estamos haciendo de más con todas las embarcaciones. Y todos esos son costos que se cargan a la logística y que terminan obviamente pagando los cargadores, los dueños de las cargas. Y que por eso pueden elegir otras opciones, que, como por ejemplo llevar cargas por camión al puerto de Montevideo, para evitar afrontar estos costos. O directamente cargarlos como un descuento sobre la producción de los productores precisamente, y así perder competitividad de los productos argentinos, digamos, porque es menos la venta que obtenemos. La solución que se propone es este nuevo canal al sur o canal Magdalena. Primera ventaja que ofrecería este nuevo canal al sur, anticipo, una obra del orden de los 300 millones de dólares, que hablando de prioridades, es mucho menos de lo que están gastando en un par de días para mantener el valor del dólar en el gobierno nacional, digamos. Pero bueno, en primer lugar, tenemos la posibilidad de tener un ordenamiento del tráfico. Hay, por ejemplo, la oportunidad de que cuando un crucero o un gasero, uno de estos barcos que lleva gas, utilizan a lo mejor el canal Punta Indio, bueno, el resto de las embarcaciones puedan ir por el nuevo canal del sur y evitar así demoras e interferencias, porque cuando un crucero o un gasero circulan por este canal, queda exclusivo para esa circulación y los otros barcos tienen que esperar. O la oportunidad de que barcos cargados tomen un canal y barcos descargados tomen el otro, o la oportunidad de que tengamos a lo mejor aprovechar la posibilidad de que este canal pueda ser de mayor profundidad, que puede ser de lo que es el Punta de Indio, y tiene otras ventajas que ahora les voy a mencionar. Al ordenamiento del tráfico, bueno, la ruta al sur, que se podría ver favorecida por esto. Cuando hablo de ruta al sur, no es solamente los puertos del sur argentino, sino hoy ya todos sabemos que nuestro principal comercio, aún de granos, es con Asia. Y el comercio con Asia, si la ruta es directa, se hace por el sur de África, digamos, atravesando el Atlántico y después recorriendo por el sur de África. Salvo que vayan por alguna circunstancia, por la necesidad de ir a completar carga al norte, bueno, podrían ir por acá. Pero con otras circunstancias, si quieren ir al norte y utilizar el canal al sur, el tiempo que tardan es el mismo, porque se puede hacer con mayor velocidad y además el recorrido es más corto. Con lo cual, los estudios que se han hecho, y que podríamos buscar las referencias, pero básicamente determinan que no hay una diferencia de tiempo entre recorrer uno, aún para las embarcaciones al norte. Pero aún pensándolo solamente para las embarcaciones al sur, es una ventaja importante. Se evita la interferencia, obviamente, saliendo directamente por la zona beta, o sea, por esta zona al mar y no teniendo que ir hasta el puerto de Montevideo, se evita esa interferencia. Esta posibilidad de que haya dos canales, que los dos canales tengan mayor dinámica, permitirá que haya menos días de espera las embarcaciones en general, con la disminución de costos que esto significa. Y esos menos días de espera también para llevar a que algunas de estas esperas se produzcan cerca de la costa argentina y no cerca de la costa uruguaya, con lo cual es muy probable que logremos hacer abastecimiento de servicios desde Argentina, que hoy se están haciendo de Uruguay. Se estima que más o menos las embarcaciones que esperan aquí en la zona de Pontón Recalada
consumen unos 150 millones de dólares por año. O sea, medio Canal Magdalena de insumos que se consumen desde la costa uruguaya. Bueno, podemos pensar que a lo mejor abasteciendo de Argentina, no sé si 150, a lo mejor 30, a lo mejor 40 o a lo mejor 50, pero 50 millones de dólares o 30 millones de dólares de ingresos para la zona de Punta Indio, Magdalena o General Lavalle, que podrían ser definidos como áreas de servicio, no son para nada despreciables. Después, bueno, una cuestión lógica, el canal este tiene 42 kilómetros menos para salir al mar que lo que tiene el de Punta de Indio, lo que implica, obviamente, menos costo de mantenimiento, hay que mantener menos kilómetros, además de que este canal tiene menos sedimentación, pero podemos decir que eso lo veremos cuando funcione, pero ya de por sí tiene menor longitud. Obviamente son menos horas de transcurso, también son menos horas de práctico, o sea, varios ahorros que se podrían dar por el hecho de que se utilice este canal como alternativo al Punta de Indio. Por otro lado, este canal está autorizado para realizarse, el canal Magdalena, a 14 metros por Uruguay. Ustedes saben que las obras que se hacen en el Río de la Plata respecto a la navegación tienen que ser aprobadas simultáneamente por ambos países, Argentina y Uruguay. Bueno, a través de un ente que se llama Comisión Administradora del Río de la Plata, en donde se gestionan esas aprobaciones. Bueno, este canal hoy ya está aprobado y tiene en su habilitación la capacidad de llegar hasta 14 metros de profundidad, lo cual nos daría la posibilidad de mejorar muchísimo en algún aspecto que ahora les voy a mencionar. El Puerto de la Plata también tiene capacidad en sus muelles para dar la posibilidad de albergar embarcaciones de hasta 14 metros de profundidad. Obviamente no la tenemos operativa hoy porque no tiene sentido profundizar a 14 metros si solamente tenemos un acceso a 10 metros con 70 o 11 metros en el día de hoy, ¿no? Entonces, hoy nosotros mantenemos la misma profundidad que la vía navegable troncal en el Puerto de la Plata, pero en el futuro estaremos en condiciones de avanzar de esa manera. Obviamente, ante un bloqueo tenemos una alternativa. Este canal también está previsto con 150 metros de solera, o sea que es un canal de doble vía. Puede ir una embarcación hacia el norte y volver otra al sur por el mismo canal, digamos, cosa que no puede acontecer hoy por el canal Punta de Indio. Eso parecería indicar que es una alternativa bastante positiva incorporar como salida al mar del sistema de navegación argentina a el canal Magdalena. Le menciono otro elemento más para ir terminando. Es el tema de la carga contenerizada. Como ustedes vieron, la zona de mayor influencia de la carga contenerizada, que es la zona, vamos a decir, del entorno de la ciudad de Buenos Aires, la zona metropolitana, es una zona importantísima que tenga una gran conectividad con sus socios comerciales. Esto lo expresaron, por ejemplo, en su momento, las investigaciones que hicieron Marco Fogasa y Juan Hoffman en las Naciones Unidas para la UNTAD, y básicamente han demostrado que cualquier transbordo adicional está asociado con un valor 40% menor de las exportaciones bilaterales. Esto es consecuencia, básicamente, que ese cualquier transbordo significa mayor costo en la cadena de valor del transporte. Y ese mayor costo, obviamente, se transforma o en que los productos que estamos exportando tienen que bajar su valor FOB para que no tenga influencia en el valor final de llegada del producto, o los que estamos importando van a tener un valor SIG más alto y vamos a tener que pagar los productos que importamos a mayor valor. Esto lo han estudiado, lo han demostrado, lo hicieron para diversos países y este estudio está a consideración para que lo vean. Entonces, digamos que desde la zona de mayor producción industrial de la República Argentina, que sería todo el área metropolitana de la República Argentina, extendido al sur de Córdoba, al sur de Santa Fe, digamos, con nuestros socios comerciales es importante tener conexión directa internacional. Y esa conexión directa internacional se hace teniendo un puerto o teniendo puertos de agua profunda conectados con la zona terrestre donde esas producciones se hacen. Y no teniendo que hacer un servicio
de transporte transitorio, un feeder, que se llama, para que en otro puerto mayor se produzca el transbordo. Hoy en día, este requerimiento, ya que voy a mostrar ahora, ya es un poco atrasado, ya hay buques de hasta 400 metros de eslora, pero hoy en día, si queremos tener un puerto mínimamente que tenga la capacidad, o un sistema de navegación y puertos que tenga la capacidad de tener conexión internacional, tenemos que pensar en embarcaciones de este tipo: 366 metros de eslora, 52 metros de manga y 14 metros de calado. Pensar en 14 metros de calado por el Punta de Indio me parece absolutamente irracional. Y además pensar de llevarlo a 150 metros, porque las características de ese canal, con sus corrientes transversales, con sus fondos y con las condiciones que está hoy, si vamos a hacer esa inversión, bueno, hagámosla por el camino más corto, que es el Canal Magdalena, que tiene 42 kilómetros menos, tiene fondos blandos y tiene la capacidad de ser llevado, y además ya te contamos con la autorización de Uruguay para llevarlo a 14 metros de calado. Eso básicamente nos daría la oportunidad de que este nodo o hub metropolitano de la República Argentina, que esté conectado directamente con la zona de mayor producción industrial de la República Argentina, para la carga contenerizada, pueda disponer de un canal de 14 metros por 150, de 14 metros de profundidad por 150 metros de ancho de solera, como se llama el nuevo Canal del Sur o Canal Magdalena, un puerto que puede simplemente, que hoy tiene las fundaciones estructurales en sus muelles como para poder profundizar el dragado hasta 14 metros, y lo que sí nos falta es gestionar entre las CARP que el canal intermedio pueda llevarse también a esa misma condición. Que desde el punto de vista técnico entiendo, por los asesoramientos que he tenido, que esto es viable absolutamente, porque tiene características similares al Canal del Sur y toda la lógica para tener un nodo que funcione como un puerto de aguas profundas, digamos, en este nodo metropolitano, donde desde ya que yo apuesto a la colaboración entre los puertos y a la complementación entre los puertos y no a la disputa, porque somos unidades de servicio que estamos para abastecer y dar soluciones a las cadenas logísticas, y que tendríamos así un nodo que sería capaz de ser una alternativa válida al puerto de Montevideo, digamos. Y esto nos daría realmente una ventaja competitiva frente a tener que depender de puertos al exterior, como ser el Montevideo, o el de Santos, o los de Río de Janeiro, o los de Río Grande do Sul. Sobre todo para toda la gran cantidad de carga que hoy se dirige directamente hacia el sur, o se recibe directamente desde el sur. Bueno, esa era toda la presentación que tenía para prepararle, y obviamente a disposición para cualquier aclaración, pregunta o sugerencia que quieran hacer. Muy interesante, aparte creo que se va a armar un debate interesante por la diferencia entre los dos presentaciones entran en tensión, ¿no? No sé. Arrancamos entonces con la apertura del debate. Me parece que puede salir algo muy interesante por esta divergencia y estas distintas visiones acerca del Canal Magdalena. Así que abro la ronda de preguntas. Creo que ya hay alguna pregunta, una mano levantada de Ricardo Estárraga. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. La verdad que no conozco del tema, así que para mí es excelente estas presentaciones. Me gustaron mucho las dos, sobre todo la segunda. José, a cualquiera quisiera hacerle una pregunta: si el canal representa un impacto ambiental negativo para la zona de la bahía de San Borombón, de Punta Indio. Digamos que hay distintos tipos de reservas, hay muchos animales, hay una zona bastante rica en ese sentido. Así que es una preguntita que yo tengo, perdón, ¿eh? Perdón si realmente es que lo hago del desconocimiento. Gracias. Es muy importante la pregunta. No sé si, Jorge, querés decir algo al respecto. Si no, yo tengo una respuesta para dar.
Pero a priori te digo, es muy importante, fundamental. Vamos a ver, un río es navegable, pero también es bebible, pescable, turisteable, tiene recursos biológicos que hay que respetar, tiene muchísimas cosas. Y esas cosas son un límite a lo que se puede intervenir en cualquier cosa, pero particularmente en un río. Entonces, esos límites, a medida que la ciencia avanza, podemos llegar a trabajarlos, establecerlos y mirarlos. Nosotros hoy tenemos un sistema de navegación troncal que fue diseñado en los años 90. En los años 90, los criterios ambientales no eran los mismos que tenemos hoy, ni eran tampoco tan profundos y tan detallados. El Canal Magdalena, la solicitud para que se realice el Canal Magdalena a la CARP, se efectuó en el año 2012. Y pasaron 2 años durante los cuales Uruguay pidió a la CARP muchísima información y trabajo para terminar definiendo la habilitación. Entre ellos, un estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental, que consideró todas las cuestiones que mencionás vos y algunas más, se realizó y una vez con ese estudio de impacto hermano y la aprobación de Uruguay, se avanzó en diseñar los pliegos de cómo debería ser esa obra, y esa obra fue sometida a audiencia pública ambiental, donde tuvo una amplísima participación, y bueno, y todo lo que tenían alguna objeción pudieron expresarla, y está disponible para que se vea y para que se pueda repasar. Fue ampliamente favorable, digamos, en el sentido de que muchas de estas consideraciones que vos estás haciendo, Ricardo, pueden tenerse en cuenta. Y bueno, yo te diría que hoy en día, de la vía navegable troncal, el único tramo que tiene estudio de impacto ambiental es el Canal Magdalena. El Canal Punta Indio no lo tiene, el Canal Intermedio no lo tiene, y todo el Paraná no lo tiene, digamos. Así que lo único que hay son informes ambientales preparados por las mismas empresas que dragan, digamos, cosas por el estilo, que no configuran lo que corresponde a llamarse un estudio de impacto ambiental. Así que siempre en estas cuestiones hay cosas nuevas que podemos aprender y miradas que podemos incorporar, y la responsabilidad ambiental es fundamental. Pero mi respuesta a eso es sí, el Canal Magdalena tiene estudio de impacto ambiental y fue evaluado en una audiencia pública y considerado que la obra que se estaba planificando hacer tiene las condiciones como para ser aceptado. No quiere decir que no va a haber un impacto en el ambiente, quiere decir que el impacto está controlado, está compensado y mitigado por las obras que están consideradas de realizar. Gracias. No sé si Jorge quiere agregar algo. Sí, mirá, a ver, yo les decía que Argentina adhirió al acuerdo de Escazú, que después fue ratificado por la ley 27566 nacional, o sea, la autoridad de aplicación es medio ambiente. O sea, existen, esto tuvimos hace unos días, unas semanas, un debate con Paglettini también en relación a la cantidad de los estudios de impacto ambiental y todos los estudios que se hicieron. Pero en verdad lo que se conoce, por lo menos que es conocido, es ante la justicia, ante el dragado en el Paso de las Hermanas, no se presentó un estudio de impacto ambiental. Y fundamentalmente la justicia determina que en los últimos 20 años no hubo estudios presentados. Entonces, Argentina, como siempre, ¿no? O sea, por un lado, con la derecha digo que lo hago y con la izquierda no lo hago, ¿viste? O sea que lo que hay hoy es creo que hay un tema de responsabilidad internacional por incumplimiento de los acuerdos que hay que cumplir. O sea, como bien dice José, o sea, a ver, si los acuerdos, si los informes no son suficientes, se tendrán que volver a realizar. O sea, y si son de acordes y existe el dinero y una planificación para llevarlo adelante y una priorización en la decisión de las obras, se llevará adelante. O sea, me parece que
no hay misterio siempre que se cumpla con la ley. Ahora, Argentina no puede hacer lo contrario de lo que vino firmando, ¿no? O sea, el acuerdo de Escazú es un acuerdo internacional, ¿no? Pero bueno, esperemos que, como todo, ¿no? Esto, es gracioso, ¿no? De alguna manera es la primera oportunidad que hablo yo personalmente con José. Nos dedicamos a lo mismo, trabajamos en el mismo lugar, lleva ya unos cuantos años, yo tuve 7 años, y en verdad es la primera vez que hablamos. Entonces vos decís, nos hablamos y nos desafiamos por los medios en los criterios, las decisiones, y finalmente me parece que lo que nos falta es diálogo, ¿no? O sea, esto es como mi ley, ¿viste? No habla con nadie y quiere resolver y salvar el país, ¿viste? José, yo no lo entiendo, pero me parece que si seguimos en esta historia de que cada uno hace lo que se le canta, estamos por el mal camino, ¿no? Y esto no es de ahora, te digo, estamos hablando de los 70, ¿viste? Yo te digo, esto lo empecé a discutir en los 70 con el puerto de Profunda de Punta Médano. ¿Se acuerdan cuando los militares querían hacer el puerto de Punta Médano, si fueron y salieron, hicieron unos sondajes, unos pozos y a la semana los fueron a ver y habían desaparecido los pozos? Claro, hay más sedimentación que la que uno cree. Entonces vos puedes decir, es como bien dijo José, a ver, la obra del dragado del Magdalena está en el orden de los 300, entre 300 y 400 millones de dólares, pero no está considerado el mantenimiento, no está considerado la iluminación, no está considerado el control del tráfico. Entonces, viste, comprar un auto sin saber los kilómetros, viste, yo lo primero que hago, miro a quién se lo estoy comprando, ¿viste? Yo te digo la verdad, si hay algún argentino de por medio, seguro que voy para otro lado. Este es mi punto de vista, ¿no? Bien, no sé si alguien quiere replicar, y si no, voy leyendo las preguntas que aparecen en el chat y viendo si surge alguna nueva. Hola, hola. Hola. Hola, ¿qué tal, Seferino? Sí, podría aportar algunas ideas breves a lo que han aportado los dos oradores, que desde ya los felicito por la exposición de ambos. ¿Me escuchan? Sí, Seferino, Perfecto, bueno, yo en primer lugar me presento, yo soy Seferino Farberov, participo en este tema del canal Magdalena como especialista en transporte y fundamentalmente como vocal de AIMAS, que es una asociación intermodal para América del Sur, en donde nosotros desde nuestra formación como ONG venimos impulsando abiertamente el concepto del transporte intermodal, a los efectos de bajar costos logísticos y disminuir la huella de carbono. Dentro de este concepto, nosotros le damos mucha importancia al transporte fluvial y marítimo, y fundamentalmente al cabotaje fluvio-marítimo, porque hasta ahora la exposición habla de cargas contenerizadas hacia el exterior, pero nosotros observamos que el cabotaje nuestro, ya que el 95% de la carga en la Argentina se desplaza por camión, y un poco hay que tratar que el camión participe y se incorpore abiertamente a los otros modos de transporte, que es el ferroviario y el fluvial marítimo, que disminuyen sensiblemente los costos y la huella de carbono. Dentro de este concepto, la asociación ya ha depositado, ha trabajado y está impulsando dentro del Parlamento 2 proyectos de ley. Uno referido a la ley de transporte intermodal. Y el segundo proyecto es retirar las cargas administrativas, la burocracia de la aduana en el cabotaje fluvial marítimo de contenedores, que decimos que es el modo discriminado en el Código Aduanero. Porque si uno quiere llevar un contenedor por camión, la aduana no se mete. Lo quiere mandar por ferrocarril, la aduana no se mete. Pero si quiere enviar un contenedor por el cabotaje fluvial marítimo, la aduana participa y le realiza todos los controles como si fuera una carga de comercio exterior.
Y para nosotros, pensamos desde Formosa hasta Ushuaia. El cabotaje fluvial marítimo, hay que aprovechar todo ese gran corredor fluvial marítimo. Y dentro de este concepto del corredor fluvial marítimo desde Formosa a Ushuaia en cabotaje, en lo personal pienso que sería muy importante el desarrollo del canal Magdalena, porque evidentemente eso permitiría no solamente la salida al mar, sino la circulación de nuestro cabotaje sin ingresar en aguas jurisdiccionales del país hermano de Uruguay. Eso es más que evidente. Entonces, hoy pensar en el canal Magdalena es utopía. Si pensamos que toda la economía está basada centralmente en el tema de economía especulativa, rentística, financiera. Ahora, el 26 de octubre hay elecciones. Y si pensamos que hacia el 27 habrá elecciones nuevamente. Entonces, si el país, el pueblo argentino decide abandonar una economía exclusivamente basada en lo financiero para pasar a una economía de producción y trabajo, y pensemos en una reindustrialización del país para agotar la mano de obra, bajar la pobreza en base al trabajo industrial, evidentemente, junto con la reindustrialización, hay que generar un sistema de transporte y de logística acorde a ese proceso de reindustrialización e invertir en infraestructura, dentro de los cuales el canal de Magdalena es una alternativa muy concreta, además de modernizar el transporte ferroviario. Hace pocos días, el presidente de AIMAS estuvo en la Universidad Nacional de Jujuy hablando del eje Capricornio. Hoy se mencionó en esta charla el famoso eje Mercosur-Chile, se habla del eje de la hidrovía, aunque a mí me gusta llamar, siempre hablo de la Cuenca del Plata. La Cuenca del Plata es un proyecto estratégico de Argentina, en donde después le cambiaron Cuenca del Plata por hidrovía. Pero la hidrovía está dentro del concepto de la Cuenca del Plata, pero la Cuenca del Plata es mucho más amplio el concepto, porque lo que después se desarrolló años más tarde en el UNASUR, o antes en el IRSA, está ya definido en las definiciones del desarrollo estratégico de la Cuenca del Plata. Entonces, volviendo al tema, ¿y qué le decía Jorge en la Universidad Nacional de Jujuy a todos los asistentes, dentro de los cuales había muchos brasileños? Porque hoy se habla del famoso tren bioceánico entre el puerto de Chancay y el puerto de Ilhéus en Brasil. Pero ya existe el eje, hay toda una vía ferroviaria que une el Atlántico con el Pacífico a través del eje Capricornio. Pero eso hay que modernizarlo para propender al desarrollo del eje Capricornio ferroviario, pero con la modernización con pautas muy concretas. Porque la Argentina, cuando moderniza el ferrocarril, le pone rieles de 20 toneladas por eje, cuando hay que llevarlo a 32 toneladas por eje, cuando hay que permitir que todo el desarrollo ferroviario hay que modernizarlo para que haya doble gáligo. Cuando uno va a Estados Unidos o ve películas o ve videos de Estados Unidos, ve circular los trenes con doble estiba, doble contenedores. Perdóname, y acá, aparentemente, la tecnocracia o la academia argentina, cuando uno le habla de doble contenedores arriba de los vagones de trenes, se le paran los pelos. Pero yo no sé, si hay una tendencia a la mediocridad. Entonces, bueno, el canal de Magdalena tiene que ser parte de una modernización de la infraestructura de logística de Argentina, apuntando al canal de Magdalena, apuntando a modernizar
modernizar los ferrocarriles para que atiendan a los puertos, las autopistas, generar todo generar todo un sistema logístico bien moderno que baje los costos para el comercio interno y a su vez baje los costos y la productividad para el comercio exterior. Por eso la exposición de ambos, lo de Jorge quizás un poco más, que hoy no es posible, coincido con él, hoy no es posible, ¿qué podemos pensar en el canal de Magdalena hoy? Pero la exposición del ojo fue para mí muy aleccionadora en la potencialidad del canal y una cosa muy importante que yo escuché que tenía mis dudas es si Uruguay ya había aprobado el canal de Magdalena. Al haber aprobado Uruguay en la Comisión de Administrador del Río de la Plata, es un avance muy importante. Por lo cual simplemente con un cambio de paradigma en la gestión del gobierno nacional, apuntando hacia la producción y el trabajo y hacia la reindustrialización del país, lo del canal de Magdalena va a ser una cuestión importante para ese plan de reindustrialización, que es fundamentalmente generar trabajo y bajar la pobreza, porque la pobreza argentina no se va a bajar si no se produce un incremento sustancial de la industrialización del país, porque el trabajo industrial, el salario industrial, es el que genera mayores ingresos a la población. Bueno, eso quería aportar a este hermoso debate que generó la universidad. Muchas gracias, Seferino. Hay un comentario en realidad en el chat que lo quiero hacer antes de alguna nueva participación. A ver, creo que me perdí alguno en el camino. Vamos por orden entonces. Gonzalo Arias dicen que en Magdalena favorecería el puerto de La Plata, pero frente a ese puerto pasan 4.500 barcos por año. Existiendo el Magdalena, se supone que no cambiaría el tráfico frente a La Plata. ¿Qué mejora introduciría para ese puerto? O sea, ¿cómo afectaría La Plata? Y después... me parece que en principio le puedo decir algo yo. Y primero me sumo a algunas cosas que dijo Jorge y también Ricardo en este sentido. Yo creo que los argentinos es importante, primero que nada, que tengamos un proyecto de país propio, autónomo, con capacidad de decisión, con planificación estratégica, con la capacidad de insertarse en el mundo dentro de un esquema de poderes globales en el cual hoy hay mucha disputa. Bueno, pero nosotros tenemos que buscar nuestros aliados, nuestros socios, sobre todo regionales, y a partir de ahí poner una posición. Si tenemos un proyecto de país, que a mi modo, de vida está personal, es todo lo opuesto que está pasando hoy. Hoy el gobierno nacional representa un proyecto de colonia, o de Estado asociado a una potencia superior. Si nosotros tenemos la intención de desarrollarnos autónomamente, yo creo que tenemos la capacidad, y en eso invito a Jorge, a todos los presentes, a charlar y conversar, porque tenemos que definir políticas de Estado. Tenemos que definir cosas que superen los periodos electorales y todas esas cuestiones. Hay una planificación estratégica que debe ser superadora de todo eso. Y tendremos que tener acuerdos en donde cuáles son los objetivos mínimos, y esos objetivos mínimos los tenemos que desarrollar. Algunos los desarrollarán con un esquema más privado, otros con un esquema más estatal, pero el objetivo es el mismo, digamos. En ese sentido, la navegación es esencial, como también lo son las flotas mercantes y la posibilidad del cabotaje, como se mencionó por aquí. Lo que me parece a mí que lo que tenemos que ver es cómo hacemos para privilegiar en todo este esquema el interés general, no el interés de un sector o de un particular. Entonces, si yo diseño o permito que se diseñe un sistema de navegación o un puerto solamente en función de los intereses particulares o sectoriales,
me estoy perdiendo el interés general. Por eso digo que en temas tan estratégicos y tan profundos como es la navegación y los puertos, debemos asegurar una gobernanza, lo cual no implica una propiedad, pero sí una gobernanza para asegurarnos que el sistema responda a las cuestiones de interés general. Entonces, y ahí ya voy a la última pregunta, no se trata de que el puerto de La Plata se beneficie con el Canal Magdalena. El que se debe beneficiar con el Canal Magdalena es el pueblo argentino. El Canal Magdalena va a permitir mejores condiciones para todos. Yo lo mencioné antes. Hay 1.300 barcos por año que van de Santa Fe, de la zona de Rosafé, a Quequén o Bahía Blanca y hacen 140 kilómetros de más, digamos. A ver, eso no es en beneficio del Puerto de La Plata, es en beneficio de todos. El Puerto de La Plata es una unidad de servicio, como el de Docsud y como el de Buenos Aires, y como los puertos de toda la República Argentina. Esa unidad de servicio tiene que dar el mejor servicio que esté en condiciones de dar. Probablemente, en algún futuro lejano, habrá otra estación portuaria que pueda ser un puerto de aguas profundas de mejores condiciones que el Puerto de La Plata. Pero en este momento, la estación portuaria que permite resolver el problema que los argentinos tenemos de tener un puerto hub en la región vinculada con la zona de mayor producción de la República Argentina es el Puerto de La Plata. Casualmente, que a mí me toca administrarlo. ¿Pero por qué? Y bueno, porque ese lugar está instalado en el lado argentino del Río de la Plata, en el lugar que tiene la mejor condición geográfica, eso Jorge lo debe saber bien, y donde tiene la posibilidad de desarrollarse y habilitar las capacidades que hoy se están necesitando. A lo mejor, insisto, en un futuro lejano hay una instalación portuaria que se desarrolla en un lugar de mar abierto, pero en ese lugar de mar abierto, acuérdense que tenemos que llevar la ciudad alrededor de todo eso y tenemos que llevar la producción alrededor de todo eso, porque hoy en día tener un puerto en mar abierto a 500, 600 kilómetros de donde está la producción, bueno, significa que es inviable desde todo punto de vista. Por supuesto que la multimodalidad es esencial, por supuesto que pensar el interés general es lo que hace que pensemos a ver cómo hacemos la mejor circulación de mercaderías, optimizando los recursos que tenemos. Y el camión tiene una función fundamental, pero no podemos pensar en que en un tramo donde se llevan grandes volúmenes y que son tramos larguísimos, bueno, puede ser como está pasando hoy, lamentablemente, que tenemos prácticamente 2.000 contenedores por mes, o más de 2.000 kilómetros por mes, que viajan desde Buenos Aires hasta Ushuaia por camión. Digamos, es una situación que resulta paradójica y lógica, pero el problema para resolverlo es complejo. Como dijo Ricardo, no es solamente la cuestión de tener los medios para hacerlo, los medios físicos para hacerlo, hay otras consideraciones, otras resoluciones que hay que hacer, y lo que si todos nosotros argentinos estamos de acuerdo en que eso lo tenemos que resolver, la verdad es que teníamos que poner todas las cosas arriba de la mesa, ver a ver cuáles son las dificultades que hay, y bueno, los que honestamente estén dispuestos a trabajar por una política de Estado, una estrategia a nivel general de la nación para que tengamos una nación que sea autónoma en cuanto a su navegación y a la capacidad de trasladar mercadería de la forma más eficiente, bueno, ahí vamos a poder avanzar. Y podremos tener algunos disensos, pero me parece que lo primero y lo principal es que tengamos la capacidad de tener una orientación de este país para ser un país libre, autónomo, independiente, con capacidad de decisión y salir de estas condiciones que estamos hoy, en donde prácticamente dependemos de cómo se levante mañana a la mañana el presidente de Estados Unidos para saber si tenemos un país o no lo tenemos. Así que discúlpenme que haga esta digresión un poco más política, pero me parece que es importantísimo que nos unamos los que tenemos la idea que podemos tener un país autónomo, libre, independiente y con capacidad de desarrollo para el buen vivir de todos y todas. A ver si me permiten agregar en el mismo orden de José, ¿no? O sea, a ver, tenemos que tener claro para dentro del país, súper claro. Comparto 100% lo que dice José. Pero Argentina adhiere y
compromete su futuro ante convenios bilaterales, trilaterales, multilaterales con justamente los países que afrontan el río Paraná, el río de la Plata, que son responsabilidad común. Lo que no se entiende es, por ejemplo, nosotros en el 2014 existe una declaración de Uruguay en la cual si nosotros hacemos el Magdalena, el Punta Indio, lo siguen haciendo ellos. Entonces, a ver, esto no es quien hace allá, y mañana sería Kicillof haciendo otro que va por el medio del Salado, y Milei va a salir más grande apoyado por Estados Unidos haciendo un puente aéreo, y seguimos yo te digo la verdad, José, esto lo que uno observa es saber quién le gana al otro, ¿no? Lo que no hay un compromiso para el mejor comprender de la sociedad, ¿viste? Porque, a ver, lo que yo observo, ¿viste? Y te lo digo en serio, ¿no? En el ámbito en que no nos conocemos en forma directa, pero participamos en los mismos ámbitos. Y escuchamos en estos casos, desde hace años, razones por las cuales sí al Magdalena, sí no al Magdalena, y lo hacemos, no lo hacemos, y de golpe lo que yo observo es que no es necesario, en los últimos tiempos se observa, ¿no? Que no es necesario inventar todo, ni mentir todo. Con un pedacito que vos mentís, te cuesta horrores reconocer y admitir un cambio a la estrategia. Vos pensás que este debate de que el canal Magdalena, que ahora no es el Magdalena de antes, es el Magdalena nuevo, pero el otro Magdalena que iba por las carabelas, y por ahí tendrían que venir los grandes navíos. Las carabelas medían 30 metros de largo y tenían 1 metro de profundidad, ¿viste? El casco. Entonces vos, inviable que se hiciera esto. Ahora, me parece que lo que hay es una ensaladera, y que cuando vos te pones a discutir estos temas tenés que debatir uno a uno, ¿viste? O sea, no, a ver, ¿existe la soberanía o no? Siendo Uruguay. No se pierde la soberanía, es una zona común. ¿Existe mayor o menor consumo? ¿Sí o no? ¿Existe un plan estratégico? ¿Sí o no? ¿Existe? Y vos, finalmente, ¿saben qué nos quedamos? Parecemos gimnasia, José. ¿Me entendés? O sea, no se entiende esto. Esto es fútbol, ¿viste? Me parece que algo está funcionando mal. No nos ponemos de acuerdo, y si seguimos sin ponernos de acuerdo, ¿viste? Los uruguayos van a tener el mejor equipo que nosotros. Esto tenerlo bien claro. Mirá Marruecos. Mira Marruecos. ¿Te acuerdas cuando Bilardo lo decía? Los africanos van a ser campeones del mundo. Ahí lo tenés. Te lo contó el gran maestro Bilardo, ¿viste? Y ahora ahora sí todos festejamos de Marruecos. Sí, pero es cierto, me parece que hay que tratar de despejar el humo, la calima, la bruma que hay en el horizonte, despejar todo y poder razonar en relación a lo que la Argentina está comprometida, ¿no? Entiendo la soberanía, por supuesto, pero entiendo también que existen convenios que si no los cumplís tenés que denunciarlos. Y tampoco estás para estar todos los 100 años de vida, ¿viste? O sea, esto para, en algún momento decidiste estar de acuerdo, si no te gusta, firmaremos, diremos que rechazamos el convenio, esperaremos un año que se cumpla y empezaremos con otro, ¿viste? Pero a ver, debatámoslo, ¿viste? O sea, yo lo que no creo es que si estamos de los 70 hasta el 2025 y no hemos logrado nada, es porque nosotros estamos en el medio, somos responsables. No, te agrego solamente esto. Creo que la circunstancia que no nos hemos encontrado antes es una desafortunada casualidad, digamos. Pero sí puedo decir que en todos los ámbitos en donde me ha tocado hablar, siempre he tenido una mirada similar en lo conceptual que vos decís, de la idea de que podemos llegar, o sea, es posible si, digamos, yo no lo veo como un Boca River o como un Estudiante de Gimnasia, digamos, yo lo veo como una cuestión, insisto, de interés general, donde tendremos que superar esas cuestiones y pensar qué es lo mejor para el país. Yo creo que las diferencias están en un nivel más abajo de eso, que es entonces, bueno, si gana uno las elecciones lo hará con un ente privatizado y con una concesión a un tercero. Si gana otro las elecciones lo hará contratando un dragador con administración, pero son cuestiones menores. El asunto es que la
predisposición de tener la mejor vía, el mejor sistema navegable y la mejor organización portuaria que responda para dar mejor servicio al conjunto, eso es lo que tenemos que pensar. Si ponemos eso adelante, cada tanto mirar si estamos yendo en ese sentido. En aquella época había otros problemas, además del tema de la profundidad, los barcos también necesitaban referencias en tierra y del lado argentino era difícil, así que tenían que volcarse del lado uruguayo para ver los montes, pues si no, no sabían cómo regular su sistema de navegación y corrían graves riesgos, ¿no? José, ¿me permitís? Yo quería introducir, para que no se pierda, disculpen, una pregunta de Gonzalo Arias. Él dice que la franja de jurisdicción exclusiva frente a Montevideo es de 7 millas, mientras que el Punta Indio y Recalada están más lejos que esa distancia. Pregunta por qué se dice que se navega por aguas uruguayas. No, eso quedó claro, Mariana, en la disertación. 5 y 7 millas son el área soberana de Uruguay y de Argentina. Esto tiene que ver con el Tratado de Río de la Plata y gracias a Juan Domingo Perón, o sea, después de tantos años. Así que hoy este tema, lo que está es determinado o desatado, es una mentira, una cruel mentira, porque para justificar un canal, digo que tengo que ir a pedirle permiso a los uruguayos, que no es así, no se le pide permiso a nadie. O sea, se le pide permiso para hacer obras de dragado. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer el Magdalena, tenemos que pedirle permiso a los uruguayos. Y los uruguayos, como dijeron en el 2014, van a seguir con el Punta India. Así que hay muy poco por hacer si no se debate, si no se discute. Esto me parece que pasa por ahí, no hay otro misterio. No sé vos, José. Ahí, no, yo aclararía que obviamente hay una distancia en millas, 7 millas o 12 millas en lo que depende el tramo, digamos, en donde es jurisdicción exclusiva para la explotación de un país o del otro. Pero eso no es el límite geográfico. El límite de un país y otro pasa por una línea que está más o menos un poco más hacia el este, pero pasa por el centro del Río de la Plata y es el límite entre un país y otro no es una franja ancha, sino es una línea, y esa línea está más o menos, vamos a decir, en el centro del Río de la Plata. Con lo cual, superada esa línea, uno está en territorio uruguayo. Las condiciones, obviamente, de manejo. Territorio uruguayo, no. Se hace en jurisdicción común. O sea, ¿sabes quién decidió hacer la obra del Magdalena en Argentina? O sea, cuando llegó en el 95, cuando se llamó licitación, la decisión fue, Uruguay, ¿ustedes apoyan? ¿Van a invertir plata como vamos a invertir nosotros? Y Uruguay dijo que no. Y Argentina dijo, voy a hacerlo por el Punta Indio. O sea, no es que por supuesto que dijo, muchachos, ustedes no lo van a hacer. Nosotros pasamos por el Punta Indio. ¿Les parece? Claro, listo, tratado común y a la lona. No hubo misterio. Y ahora pasa lo mismo. O sea, ahora nosotros seguimos con el Magdalena. Y ellos dicen, está escrito, en el 14 dijeron que van a seguir con el Punta Indio. O sea que de golpe vamos a tener 2 canales. O sea, a falta de uno. Podríamos tener unos cuantos más, ¿no? Yo creo que 2, en este caso estaría bien, digamos, porque creo que es racional tener la oportunidad de mover por uno y por otro, incluso complementarla. Si lo hacemos ordenadamente, digamos, tener la opción, como dije hoy, de que a lo mejor los vacíos vayan por uno y los cargados vayan por otro, depende del calado de un canal y otro. Otras opciones de ordenamiento del tráfico. Lo que sí digo que el límite territorial está definido por la línea de frontera. La línea de frontera está más o menos a la mitad del río. Eso está establecido en el Tratado de 1973, digamos. Después está el límite de jurisdicción exclusiva para realizar las obras, que es obras que se hagan dentro de las 7 millas. Uruguay no tiene que pedir permiso a Argentina, ni Argentina a Uruguay. Pero fuera de eso, sí, digamos, superado la franja costera, vamos a decir, la administración es común, que es lo que vos decís. Claro. Vos sabés que cuando asumí en la subsecretaría, uno de los temas era de que en el área común había petróleo, había aparecido petróleo. Entonces, ¿de quién era ese petróleo?
¿viste? Entonces, imagínate en el despelote que lo hubiésemos metido, si hubiese sido cierto, hoy estaríamos en una guerra fenomenal, ¿viste? Con los uruguayos, ¿no? Qué bárbaro. ¿Hay algunos otros comentarios en el chat que refieren a lo que recién se está hablando? Respecto a la posibilidad de circulación en 2 canales, sería racional si aumenta la carga en forma muy importante, dice Alfredo Enríquez. Y Gonzalo Arias, que la línea de frontera que hace referencia es solo para explotación de lecho y subsuelo, las jurisdicciones exclusivas son de 2 y 7 millas. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Fíjese una cosa, mientras en este momento estamos charlando con José y ustedes, hay un varado en el par 4 que clausura el canal de entrada. Y esto va a seguir siendo, o sea, los canales navegables son canales artificiales en beneficio de la navegación. Y mientras no le pregunten a los que navegan cómo tienen que hacer los canales, van a seguir haciendo licitaciones equivocadas, decisiones fuera de lugar, sin conocimiento, imagínate, José, yo te digo la verdad, no lo puedo creer que están decidiendo cosas de la hidrovía y no le consultan a la provincia de Buenos Aires. O sea, es de loco. O sea, a ver, me puede no gustar Kicillof, porque es chiquito, porque es petizo, porque no juega el rugby, qué sé yo. Pero, hermano, o sea, no podés no consultar. ¿Entendés? O sea, San Nicolás está dentro de la provincia de Buenos Aires. La Plata. Entonces, me parece que esto es una locura, ¿no? En ese sentido, yo les comento, para tener una idea, cuando se planteó una nueva licitación para lo que llaman hidrovía, y se inició un proceso participatorio, esto tiene que ver con algo que voy a decir a continuación. Hay distintas cadenas de valor que operan su navegación a través de la hidrovía. La agroexportadora, los contenedores, los cruceros, el combustible, otros productos. Y que cada uno tiene distintos esquemas posibles para operar. Ahora, también hay otros actores, las navieras, los dragadores. El tema es, como dije al principio, sobre todos esos intereses tiene que prevalecer el interés general. Si yo voy a hacer un proceso de participación para opinar sobre el tema, tengo que asegurarme de que estén presentes en igual de condiciones los aportes de cada uno de todos esos actores. Totalmente. Yo creo que este sistema de participación adolece de 2 cuestiones. Primero, a mí me invitaron a participar personalmente, y yo en abril, yo fui a la primera de esas participaciones, y me sentí frustrado porque me di cuenta que lo que se estaba pretendiendo hacer era una legitimación de algo que ya estaba preestablecido en otro lado. De hecho, el día anterior a que yo acudiera, se habían reunido en una pequeña oficina representantes de la Cámara de Puertos Privados, la Cámara de la Bolsa de Comercio de Rosario y la Cámara de Agroexportadores. Y se habían reunido con el subsecretario en ese momento de Vías Navegables. Y al otro día, después de reunirse con ellos 3, se armó un esquema de presentación donde fuimos 45 personas a participar. Todo parecía indicar que había una participación VIP y una participación popular, ¿no? Turística. Entonces, frente a eso, a la siguiente invitación, bueno, yo hice un escrito y está disponible, porque yo lo presenté como nota en Lampín, donde dice por qué no iba a participar más de ese proceso en la medida que sí era de esa manera, y donde les explico además cuáles son mis miradas, si quieren tomarlas, respecto de lo que hace falta para poder llevar adelante una licitación de la hidrovía. ¿Qué ocurre? Cuando uno sectoriza y ve quiénes son las cadenas de valor y solamente da prioridad a unos y no a otros, obviamente está dejando de lado el interés general. Y entonces empiezan a
intereses creados. Y yo creo que ese es el gran problema que tenemos en la República Argentina. Cuando los intereses creados, los intereses sectoriales, los intereses corporativos, los intereses particulares quedan por encima del interés general. Entonces, deberíamos tener un proceso de participación que sea capaz de considerar los aportes de todos y de todas. Como por ejemplo, es inviable pensar en un esquema de navegación que atraviese 7 provincias de la República Argentina y que no haya una posición oficial de cada una de esas provincias respecto de ese esquema. Que además, por ley, cada una de esas provincias tiene jurisdicción en las cuestiones ambientales de todo lo que ocurre en su provincia. Y obviamente cada provincia debería participar, no solamente participar, sino dar su aprobación a lo que se plantea realizar en esa provincia desde el punto de vista ambiental. Entonces, y eso no solamente es una crítica a quienes realizan la licitación, sino a las provincias que no están ejerciendo la responsabilidad de defendernos o actuar políticamente en esa cuestión. Y ahí no hago discriminación de una provincia u otra, y yo se lo digo a todas las provincias, digamos, de que debería haber una defensa más activa de los derechos ambientales de cada provincia, pero también del diseño de la vía de navegación troncal para que sirva al beneficio general. Bien, hay un comentario que recién vi aparecer para el ingeniero. Hoy el canal en cuestión tiene entre 6 y 8 metros. ¿A qué profundidad se pretendía llevar y si está calculado el dragado semestral? ¿A mí? ¿Pregunta? Para el ingeniero. El que se siente identificado. Vos, Jorge, no sos ingeniero, ¿no? Vos sos abogado. Mi doctor, marino mercante, nada más. Bueno, yo soy ingeniero, pero en este caso la verdad es que no estamos en tan diferencia de nivel porque no soy un experto técnico en este tema. Yo me baso en opiniones técnicas de gente que, por suerte, tengo cerca y que me pueden asesorar en la cuestión. Sí, hoy el canal son las profundidades naturales del Río de la Plata. Las zonas más profundas, digamos, en promedio están 6, 7 metros, 8 metros en algún lugar, o en zona de Rada de la Plata es una excepción donde tenemos mayor profundidad, ¿no? Para poder, el Canal Magdalena tiene hoy en día un proyecto que en su momento, en el último proyecto que se hizo, se habló de llevarlo a 36 pies, o sea, prácticamente 11 metros. Que en una primera etapa estaría bien porque es lo que puede llevar a hacerse también el canal intermedio, entonces no tiene sentido tener un canal más profundo que lo que sigue después, porque sería inútil, digamos, ¿no? Y el costo de mantenimiento sería inútil. Entonces, en una primera etapa se plantea hacerlo a 11 metros, con un canal intermedio a 11 metros, digamos, y eso básicamente, no recuerdo ahora los valores, pero sí están calculados, sí están previstos la cantidad de metros cúbicos que supuestamente habría que hacer para llegar a esa profundidad y también para mantenerlo. Tengamos en cuenta que siendo el curso natural del río, hasta hay un efecto de dragado natural, porque, digamos, el canal Punta Indio atraviesa el río de oeste a este. Las corrientes en el río son de sudoeste a noroeste, de noroeste a sudoeste. O sea, permanentemente las corrientes están yendo laterales al canal. Con lo cual, cualquier, digamos, la arena que esté de un lado o del otro va a estar volcada al canal Punta Indio. En el caso del canal Magdalena, que va en el sentido de la corriente opera en general como limpieza del fondo del canal. Pero además es más corto que el canal Punta Indio, con lo cual hay menos kilómetros para dragar. Y además se va aproximando más a la zona de profundidades naturales más importantes. Con lo cual, yo no recuerdo los valores, los podemos averiguar, les podemos decir, los puedo investigar, si me dan el dato después les digo con más precisión qué es lo que está calculado. Pero en principio se estipula que el costo de mantenimiento va a ser sustancialmente más bajo que el de Punta de Indio.
obviamente, si mantenemos los dos, va a ser más caro, porque va a tener que mantener el Punta de Indio y el Magdalena, digamos. Pero con la ventaja de que todas las embarcaciones van a tener ahorros significativos. Se habla, en el peor de los casos, que las embarcaciones tendrán ahorros del orden, sumadas todas las rutas posibles, los estudios que ha hecho el CEPA, se habla de 82 millones de dólares anuales que se ahorrarían por el hecho de contar con el Canal Magdalena, digamos. Bueno, eso redunda claramente en que tendríamos que lograr que esa mejora en costos redundara en una baja de los fletes. Eso es otra cuestión. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, que ya estamos en hora de cierre. Si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta. Y si no... Está Guillermo, levantó el dedo, no la mano, levantó el dedo. Sí, sí, bueno, gracias. Gracias, José, por tu respuesta. Yo navegué hace poquito, meses, y vi tan poca agua ahí, pienso que sería, no sé si me escuchan, ¿me escuchan? Sí. Sí. Pienso que sería fantástico tener el canal. Me parece impracticable tenerlo, por la poca profundidad, por la poca agua que hay ahí. He trabajado bastante codo a codo con Jean Denul en los dragados de Bahía Blanca, en relación a los vaciaderos, etcétera. Y bueno, creo que lo único que tengo para aportar es los grandes debates despojados de, no digo de ideología, pero despojados de fanatismo. Creo que el primer gran desafío para los argentinos es ese, es poder sentarse y dialogar y a partir de ahí construir algo diferente. Mientras sigan las cabecitas que tenemos los argentinos hoy, no conseguimos hacer ni un puente. Pero bueno, yo agradezco muchísimo los aportes, tanto del capitán Metz como del ingeniero. Muchísimo, gracias. No sé si hay más ahí, Ricardo. Me parece que yo no quiero contestar porque no me compete a mí, pero pregunta si es desigual el interés entre Argentina y Uruguay sobre el canal de Magdalena. Es como obvio. Si querés, si quieren. Puedo decir lo que yo sé. El canal que les interesa a los uruguayos es el Punta Indio. Claro, es Y a su la canal. Argentina le interesa a una parte de los argentinos el Magdalena, a otra parte decimos, cuando tengamos mayor tráfico, en vez de 5.000 barcos al año, con 10.000 barcos al año, pensemos en el Magdalena. Y esto, así nos venimos debatiendo desde que yo me dedico a esto hace 40 y pico de años. Nunca podemos ponernos de acuerdo, ¿eh? O sea, tampoco nos vamos a poner de acuerdo hoy, eso tenerlo presente, Mariana. Yo aportaría algo más. Sí, básicamente, yo creo que es un poco, hablar de los uruguayos y los argentinos en esto es un poco, digamos, estoy simplificando, yo quisiera abrir un poquito más el panorama, porque no se trata de los uruguayos, se trata de las empresas navieras y las multinacionales que manejan los contenedores que están asentadas en Uruguay y en Argentina. Digamos, entonces, ahí tenemos que ver, me parece a mí, la fuente del razonamiento de por qué hay una empresa grande de Bélgica que está haciendo una inversión en el puerto de Montevideo de casi 700 millones de dólares para ampliar la capacidad de movimiento de contenedores de 1 millón, que tiene hoy 1.100.000, a 3,5 millones. Esa inversión de 700 millones de dólares que se complementa con otra inversión que hace el gobierno uruguayo de más de 200 millones de dólares, utilizando dinamita para realizar el canal de acceso al puerto de Montevideo en 14 metros, obviamente son elementos muy importantes como para que tengan, digamos, muy pocas ganas de que se les haga un canal que les quite la posibilidad de ser el puerto hub, porque están pensando en 3,5 millones de contenedores, no están pensando en los contenedores uruguayos, ni siquiera en los contenedores uruguayos más los paraguayos. Están pensando en los contenedores argentinos, uruguayos y paraguayos, convertirse en un centro hub, en un puerto concentrador,
donde toda la mercadería de toda la región necesariamente tenga que hacer transbordo en ese puerto, digamos. Frente a eso, yo creo que el interés general de los argentinos, atendiendo a lo que nos enseña Hoffman desde las Naciones Unidas, debería ser que tenemos que tratar de evitar transbordos innecesarios. Entonces, invirtiendo mucha menos plata que lo que están invirtiendo los uruguayos, nosotros podríamos tener un puerto hub o un sistema portuario hub metropolitano que nos permita tener autonomía. Después, si la naviera quiere usar el puerto de Montevideo y no usar lo veremos. Pero me parece poco probable que teniendo la capacidad para acceder a un puerto hub ubicado justo al lado de la carga, prefieran ir a un puerto hub que tiene un transbordo en el medio, digamos, ¿no? Entonces, obviamente que habrá muchas cosas que hacer, además de las obras de infraestructura. Las cuestiones económicas, políticas, geoeconómicas, las relaciones de poder, las relaciones de intereses creados y cómo se controlan, bueno, eso va a tener que ver. Por eso no es tan simple como decir, hago el mejor camino y todos van a venir por acá. Hay que tratar otras cuestiones también. Bueno, la última. Pregunta Constanza Isi si hubo algún avance en la búsqueda de financiamiento para el Magdalena. En algún momento, ¿no? Históricamente. Los últimos segundos. Al principio, Jorge Metz recordó que el Tratado de Río de la Plata fue trabajado, impulsado por el general Perón en 1974. Hablamos ya de 50 años y un poquito más. El último discurso oficial que dio Perón el 10 de junio de 1974 fue dirigido a los cancilleres de la Cuenca del Plata, donde habló de trabajar en armonía entre todos los países, cuidando los intereses de todos. Y una frase que yo creo que se aplica perfectamente en estas cuestiones que hablamos hoy, especialmente para el tema del canal Magdalena, sí o no, el concepto que siempre Perón establecía, que dice, seamos artífices del destino común y ninguno instrumento de la ambición de nadie. Acá se requiere mucha armonía para evitar los conflictos, pero el tema de Uruguay, así como China impulsa el puerto de Chancay, unir el Chancay con Eileus en Brasil, esa inversión de tantos millones de contenedores, pensemos que quizás pueda ser un puerto para la importación de toda la industria china hacia Uruguay y desde ahí distribuirla a todo el Mercosur. Entonces, tengamos en cuenta las cuestiones de comercio exterior, pero yo el canal de Magdalena fundamentalmente le doy más importancia para el desarrollo del cabotaje de contenedores de Argentina, desde Formosa hasta Ushuaia. Hay que trabajar por la Argentina industrial en todos los órdenes y dentro de eso el canal de Magdalena funciona en forma importante. Y otro concepto que cuando hablan de cruceros, también Argentina en ese gran litoral fluvial marítimo de Formosa a Ushuaia, habría que pensar también en el desarrollo de cruceros fluviales marítimos para el turismo de la Argentina. Por lo cual, el canal de Magdalena, la inversión en ese canal se pagaría muy rápidamente. Eso es lo único que quería aportar. Gracias. Respecto a la pregunta del presupuesto, este proyecto tuvo presupuesto a partir del año 2022. En el 2023 no se aprobó el presupuesto, con lo cual el 2024 no tuvimos presupuesto, pero en ese proyecto ya había asignado una partida para el Canal Magdalena. De todas maneras, cuando hablamos de costos, el canal estamos hablando, como dijo recién Jorge, entre 300 y 400 millones de dólares, es lo que puede salir 300 kilómetros de autopista o de camino, vamos a decir, digamos que en tiempos normales de obra pública se construyen con mucha asiduidad, digamos, se reparan con mucha asiduidad. O, si quieren, es lo que gasta
2 días el Banco Central en contener el dólar, digamos, o sea, hay, digamos, no, y además, como dice sí, Seferino, es una inversión que yo creo que es altamente redituable, o sea que en pocos años la tenemos repaga, digamos. Pero bueno, números que habrá que revisar cada vez, ¿no? Bueno, la verdad que es muy interesante cómo se abrió el debate, digo, las distintas matices o no tan matices de diferencia, me parece muy válido ponerlos en la mesa y que todos estemos en conocimiento de ello. No sé si ya cerramos porque estamos sobre las 9, pasadas las 9. Agradecerles enormemente la participación y la disposición al debate. Muchas gracias.